Ahora, ya tenemos por el lado del gasto un análisis para verificar si se justifica o no se justifica aumentar el gasto. Después de que hacemos ese análisis, ahí se puede recortar gasto. Asimismo, vemos el tema del sector eléctrico, lo ponemos sobre la mesa, evaluamos si se puede reducir ese tremendo agujero que representa 1.3% del Producto Interno Bruto de déficit. Entonces lo ponemos sobre la mesa. Luego abordamos el tema de elevación. Verificamos que antes de pensar en subir tasa o base, enfrentamos el tema de elevación. Entonces, porque ya tomamos esas tres medidas, fíjense que esas son precondiciones a reforma tributaria. Vuelvo y repito, gasto público, un buen análisis, recortar. El tema del sector eléctrico lo tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Qué medidas vamos a tomar para reducirlo? No es solo subir la tarifa, sino hacer que aquel que no está pagando el servicio lo pague. Y también entonces, en base a eso, pues decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque podemos estar recaudando mucho más con lo que tenemos, sin subir la tasa, sin ampliar la base. Podemos recaudar más. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no vamos simplemente a cobrarle más impuestos a quienes están pagando. Entonces, dicho todo eso, entonces vamos a ver, ya caemos en la reforma y decimos, ok, nos llega un proyecto de reforma. Lo primero que usted tiene que tener es un marco analítico para usted poder decir, mira, esta medida es buena, esta medida es mala. Entonces, eso es lo primero. Y eso es lo que vamos a hacer en estos dos segmentos. Lo primero es que una reforma tributaria tiene que ir acercando hacia un sistema impositivo óptimo. Un sistema impositivo óptimo es un sistema en el cual los tributos no son distorsionantes. No son distorsionantes, te permiten recaudar, pero no te distorsionan las decisiones de ahorro, de inversión, de innovación, de trabajo y de producción. Si tú tienes un sistema impositivo neutral ante las decisiones de los agentes económicos, eso es muchísimo mejor que un sistema impositivo que sea altamente distorsionante. Por ejemplo, vamos a suponer un sistema tributario que desincentive el trabajo o desincentive el ahorro porque te establezca un impuesto muy elevado sobre los ingresos que tú recibes cuando tú ahorras. Vamos a suponer tú ahorraste y hay un 50%, obviamente, ¿quién va a decir? ¿Quién va a ahorrar? Prefiero consumir. Entonces, si no hay ahorro en la sociedad, ¿cómo se expande la inversión? ¿Y cómo se genera un ritmo de crecimiento sostenido en el largo plazo? No se puede. Entonces, eso es un sistema malo, un sistema distorsionante de las decisiones de ahorro y de inversión. Entonces, eso es negativo para la sociedad. Entonces, un sistema tributario óptimo es un sistema donde se puede recaudar lo que tú necesitas recaudar, un punto, 2 puntos, 3 puntos, lo que se determine después de lo que acabo de señalar del gasto, del sector eléctrico, de elevación. Después que se hace todo eso, entonces decimos, ok, se necesita 2 puntos adicionales, 3 puntos adicionales, el monto que sea. Bueno, vamos a hacerlo de tal manera que no sea distorsionante, no sea distorsionante. Ahora, el otro punto que hay que tomar en cuenta es que sea equitativo, que sea equitativo. ¿Por qué digo esto? Mire, usted puede tener lo siguiente, un sistema donde se establezca un impuesto donde todos los agentes económicos paguen exactamente lo mismo. Por ejemplo, 100 pesos cada persona. No importa si es chiquito, grande, viejo, joven, mujer, lo que sea. No importa. No importa. 100 pesos. Usted dirá, ¿eso es no distorsionante? No, eso no distorsiona porque todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Ahora, ¿eso es equitativo? No, definitivamente no. Ese impuesto de suma única, un lump sum, puede ser el menos distorsionante de todos, el más neutral de las decisiones, porque todo el mundo por igual, pero es sumamente inequitativo. ¿Por qué? Porque usted le está cobrando 100 a alguien que casi no tiene nada, pero está cobrando 100 a alguien que tiene millones y millones de pesos y dólares. Entonces no puede ser equitativo. No puede ser equitativo. Entonces, ese no puede ser un impuesto. Ahora, hay otros impuestos que para ser equitativo tienen que tomar en cuenta también lo siguiente. Que dos personas, y este es el concepto de equidad horizontal, dos personas con el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de consumo, el mismo nivel de propiedad paguen lo mismo. El mismo nivel de ingreso paga impuestos sobre la renta.
El mismo nivel de propiedad paga impuestos a la propiedad. El mismo nivel de consumo paga el mismo ITEVI, el mismo selectivo. ¿Por qué? Porque consumió lo mismo, tuvo el mismo nivel de ingreso, tiene la misma propiedad, por lo tanto debe pagar lo mismo. Ah, pero ¿qué sucede? Que nos damos cuenta de que hay muchísimos impuestos que nos llevan a crear condiciones donde eso se viola. Y ahí hay mucha evasión. Cuando usted ve dos personas, incluso hasta dos empresas, usted ve dos empresas que están en el mismo sector, tienen un tamaño similar, tienen un nivel de operaciones parecido, y sin embargo una paga una tasa efectiva de tributación muchísimo más alta. Y tú dices, aquí hay algo raro, evasión, evasión, evasión. Entonces ahí usted tiene definitivamente una situación en la cual se viola la equidad horizontal. Vámonos a la equidad vertical. La equidad vertical es que aquel que tenga mayores ingresos pague más que otro que tiene menores ingresos. Ahora, eso significa que debe pagar en términos proporcionales una mayor cantidad. Es decir, que la tasa que yo voy a grabarle por cada peso adicional a los más ricos sea mayor. No necesariamente. Porque con la misma tasa, vamos a suponer una tasa de 25% o de 15% o de 10%. El que más tiene ingreso, más paga. El que más tiene consumo, más paga. Más paga. Ah, que en términos proporcionales, sí, claro, pero no importa, no importa, no tiene que ser exponencial, puede ser perfectamente lineal, en el sentido de que si uno gana 10 y otro gana 100, pues el que gane 100 va a pagar 10 veces el que gana 10, va a pagar 10 veces. Ahí eso se llama equidad vertical y no es distorsionante, porque si yo coloco una situación, un esquema que sea proporcional, no de forma lineal, sino que sea más que proporcional y sea entonces un crecimiento exponencial en base a tasa creciente, el problema de eso es que tiende a distorsionar las decisiones. Por ejemplo, como yo tengo esa tasa marginal, imagínense de la siguiente forma. Imagínense, esto es un supuesto extremo para que ustedes me entiendan el punto. Imagínense que yo establezco que la última tasa impositiva, el último tramo, tiene una tasa impositiva de un 100%. Usted me dice, ¿cómo? Sí. Que después de que usted gana el 1.010.000 en un mes, por ejemplo, usted me dice, ¿cuánto? Sí, 10 millones. El último peso que usted obtiene de un esfuerzo adicional, por ejemplo, de 15 minutos, 10 minutos adicionales, 20 minutos, un minuto, lo que sea. Ese último ingreso que usted está recibiendo, usted va a pagar el 100% al Estado. Ahora, la gran pregunta, ¿usted trabajaría ese minuto o esos 5 minutos o ese 15 minutos adicional sabiendo que el ingreso que usted obtenga de haber trabajado ese minuto, esos 5, esos 15 minutos adicionales, se lo va a llevar totalmente el Estado? No, nadie lo trabaja, nadie. Entonces usted dice, yo me hubiese trabajado, me hubiese gustado trabajar, pero sencillamente como me lo quitan en la totalidad, no voy a trabajar. Entonces, ahora haga el análisis, en vez de ser con una tasa del 100, que a usted lo entendió, haga el análisis, por ejemplo, con una tasa del 35. Si coloca una tasa del 35, habrá una partida de personas que dirán, yo no estoy dispuesto a trabajar más. Y trabajo, en vez de 44 horas, trabajo 40 horas. Por ejemplo, produzco menos. Si yo sumo toda esa producción menor a nivel de la sociedad, ¿qué sucede con el valor agregado? Se reduce. Se reduce, entonces el sistema impositivo no es efectivo, no es eficiente, no es un sistema óptimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en vez de recaudar más porque la base imponible pues recauda menos porque la base imponible se achica. Lo mismo sucede cuando usted establece tasas muy altas para algunos productos. Ahí recientemente estuvimos viendo cómo en el año 2012, que se modificaron unas tasas, se generó una situación donde hubo productos que redujeron su nivel de actividad, como es el caso de las bebidas alcohólicas. Ahí vi un estudio de Magín Díaz donde se ve claramente que debido a la tasa impositiva efectiva tan alta que se aplicó en ese momento, comenzó a caer la base imponible. Ustedes recuerdan que comenzó a falsificarse y no solo a falsificarse, a producirse ilegalmente ron. Y con eso se reducía el volumen que sirve de base imponible.
En consecuencia, aun cuando había subido la tasa, caen las recaudaciones. Caen las recaudaciones. Y eso no es lo que usted quiere. Usted quiere recaudar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tasas y la base. Sobre ese tema, yo voy a hablar más adelante. Voy a hablar más adelante porque cuando se toma en consideración las tasas, hay que hacerlo de tal manera que no produzca una distorsión, que cree un círculo vicioso, que produzca caída de la base, que te obligue entonces a tener que seguir subiendo la tasa, porque la tasa tú la subes para recaudar más. Pero si la base cae, tú tendrías que subir otra vez la tasa. Si sube otra vez la tasa, vuelve y cae la base, no recauda lo que tú querías y vuelve y sube otra vez. Y eso es un círculo vicioso, un círculo que va a perjudicar a la sociedad. Ese círculo vicioso hay que evitarlo. Esos son el típico caso de distorsiones que le he estado señalando. Entonces, cuando se quiere establecer un sistema impositivo, cuando se quiere hacer una reforma tributaria, tiene que ser encaminándola hacia un sistema impositivo óptimo, hacia un sistema impositivo que sea no distorsionante, que sea equitativo, tanto vertical como horizontal, o sea, en términos horizontales, dos iguales paguen lo mismo. En vertical, el que tenga más, pague más. No distorsionante, ¿desde qué? ¿Cuáles decisiones? ¿Cuáles son las decisiones fundamentales? Oigan bien, ¿cuáles son las decisiones fundamentales que no puede distorsionar? Recuerden, ahorro. Ahorro, hay que tener mucho cuidado con las figuras impositivas del ahorro. Asimismo, el tema de la inversión, la innovación, el trabajo, la producción, hay que evitar eso. O sea, ese es el marco analítico que hay que poner sobre la mesa. Yo les recomiendo, oigan bien, les recomiendo que entren a mi blog y lean esa entrada aquí, Objetivos de la Reforma Tributaria. Ahí ustedes pueden encontrar, pues, información detallada de lo que debería tener la reforma tributaria en términos de principio. Oigan bien, esto no es si, Jaime dijo que subieran la base del ITEVI, ampliaran la base del ITEVI, que modificaran las tasas, que ampliaran. No. Yo lo que quiero es que ustedes cojan, que eso lo voy a hacer, voy a coger un par de ejemplos, que ustedes cojan lo que están proponiendo otros o lo que va a proponer el Estado y que lo coloquen aquí. Lo coloquen en ese marco analítico. Hay una versión más amplia también en el blog. Hay una versión más amplia en el blog que tiene que ver con un artículo que yo publiqué en Diario Libre el lunes. Yo publiqué un artículo en Diario Libre donde se ve claramente qué hay que hacer para que la reforma tributaria nos vaya encaminando hacia el sistema tributario óptimo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer algo de análisis en el próximo segmento para que ustedes vean cómo con una determinada decisión tributaria se puede hacer que no sea distorsionante y que no sea injusta. Eso es un punto importante y lo vamos a hacer con el caso del ITEVIS. Vámonos a la pausa. Retornamos en breve con Tecnopol.